Muy buenas viajeros, pues estamos aquí de nuevo y hoy os traigo un vídeo bastante diferente a lo que he venido publicando últimamente, que han sido siempre videoblogs de nuestros viajes. Pues hoy os traigo algo mucho más informativo. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de los últimos vídeos que hemos publicado de nuestro viaje por Israel y por Jordania, pues sois muchos los que me habéis comentado que es un viaje que teníais pendiente de hacer o que tenéis intención de hacer algún día, así que para todos vosotros es este vídeo donde he recopilado toda la información y todo lo que se necesita saber para organizar por tu cuenta este viaje. Os adelanto un poco de lo que vamos a hablar para que podáis ver si os interesa o no. Vamos a tratar temas como por ejemplo los aeropuertos, la ruta, las fronteras, súper interesante el tema de las fronteras. Vamos a hablar de los coches de alquiler y lo que tenéis que saber también al respecto. Vamos a hablar del Shabbat, muy importante también cuando organizas este viaje por Israel. Vamos a hablar de algunas visitas turísticas y de temas religiosos, las entradas más que nada a los sitios religiosos. Vamos a hablar de Palestina, también de cosas que necesitáis saber si vais a viajar a Palestina. Así que, pues bueno, empezamos. No me enrollo más y vamos allá. Entonces, el primero de los temas que vamos a tratar es el de los aeropuertos. En nuestro caso, volamos directamente hasta Tel Aviv. Seguramente si leéis opiniones y comentarios vais a ver que el aeropuerto de Tel Aviv tiene fama de ser uno de los más estrictos en cuanto a controles, tanto a la entrada como a la salida del país. Y bueno, tengo que decir que por suerte en nuestro caso no fue algo tan exagerado como había leído, sino que fue un proceso bastante rápido y bastante sencillo. No nos hicieron apenas preguntas, prácticamente no miraron tampoco con muchísimo detalle nuestro pasaporte, y es que habíamos oído que si llevas sellos de países musulmanes en tu pasaporte, pues puede ser que te interroguen un poco más o te pregunten. Y bueno, pues las preguntas típicas que suelen hacer y que tenéis que llevar a lo mejor un poco preparadas para si os las hacen a vosotros, pues es, por ejemplo, cuál es el motivo de vuestro viaje, si viajáis por ocio o por trabajo, si os vais a alojar en un hotel, pues el nombre del hotel o el lugar, a qué lugares vais a visitar en general. También si conocéis a alguien en el país o simplemente estáis como turistas. Y bueno, ciertas preguntas de este estilo que, pues nada, lo más importante es que no os pongáis nerviosos, que no mintáis, sobre todo, pues decir la verdad. He visto algunos blogs donde dicen o recomiendan que no digas que vas a visitar Palestina o Cisjordania si te preguntan. Yo no estoy demasiado de acuerdo con eso, creo que lo mejor es decir la verdad. Si tenéis intención de visitar Cisjordania, pues creo que hay que decirlo. Además, es bastante frecuente que los turistas visiten sobre todo la ciudad de Belén por temas religiosos, porque es una de las atracciones más turísticas de toda Cisjordania, así que no creo que vayáis a tener problema por decir que vais a Cisjordania, siempre y cuando no mostréis ningún interés político o ningún interés de otro tipo que no sea puramente turístico. Así que bueno, pues no le veo problema por eso. Sobre todo, no poneros nerviosos, no mentir. Y bueno, pues en cualquier caso, lo que fue nuestra experiencia, como os digo, fue bastante sencilla. Creo que estuvimos aproximadamente 30 minutos solamente desde que paró el avión hasta que pisamos ya fuera del aeropuerto, así que como os digo, pues fue sencillo y no hubo ningún problema. Más temas que tenéis que saber de este aeropuerto es que no os van a sellar el pasaporte cuando entréis. A vuestra entrada no os van a sellar el pasaporte, sino que os van a dar una tarjetita como la que os estoy enseñando, que es, digamos, el sello de entrada al país. ¿Y por qué no sellan el pasaporte? Pues bueno, básicamente porque hay otros países que están, digamos que no es que estén en conflicto, pero no se llevan demasiado bien con Israel. Entonces, para evitar que en viajes futuros a otros países podáis tener problemas si lleváis el sello de Israel, pues por ese motivo, en lugar de sellaros el pasaporte, os dan esta tarjetita. Es de color azul a la entrada y a la salida os dan otra tarjetita igual con vuestra foto, pero de color rosa. El tema de que otros países no sepan que habéis estado en Israel es relativo. Si solamente vais a Israel, pues evidentemente vais a entrar, vais a salir, os van a dar vuestra tarjeta de entrada y de salida y no queda ningún tipo de huella o de registro, digamos, en vuestro pasaporte. Sin embargo, si hacéis el viaje combinado entre Israel y Jordania, como probablemente entraréis a Jordania por la frontera terrestre, al entrar a Jordania sí os van a poner un sello de esa frontera terrestre, con lo cual ahí sí queda constancia de que estás viniendo desde Israel.
Y en cuanto a la seguridad del país en general, pues bueno, comentaros que en ningún momento sientes ningún tipo de inseguridad. El gobierno pues invierte bastante dinero en seguridad y eso se nota porque ves soldados por la calle, por todas las atracciones turísticas. Tampoco sentimos inseguridad el día que estuvimos en Cisjordania, no vas a tener ningún problema y no vas a sentirte inseguro, por lo menos en nuestro caso no tuvimos ningún momento en que nos sintiéramos inseguros y bueno, pues como en cualquier otro país, no salir a ciertas horas de la noche, por según qué lugares, bueno, lo típico, pero que vamos, que el país en sí pues es bastante seguro. La ruta que hicimos nosotros, que no tiene por qué ser la que elijáis vosotros, pero bueno, os cuento la nuestra por si os sirve. Lo que hicimos fue empezar por Jerusalén, donde estuvimos un par de días, y después desde Jerusalén estuvimos un día también visitando Cisjordania, con ida y vuelta, en el mismo día, y a partir del cuarto día fue cuando empezamos la ruta, donde hicimos paradas en el monasterio de San Jorge, en Jericó, en el río Jordán, donde se dice que fue bautizado Jesús. De ahí bajamos a Masada, paramos también en el Mar Muerto, y finalmente llegamos a Eilat, donde estuvimos también un día en la ciudad y una excursión hacia el Cañón Rojo. Toda esta información que os doy ahora es un pequeño resumen, pero tenéis todos los vídeos de la ruta completa con cada lugar que podéis ir viendo. Desde el sur cruzamos la frontera con Jordania, que une las ciudades más turísticas o más playeras, digamos, de los dos países, que serían Eilat y en Israel y Aqaba en Jordania. Y una vez en Jordania, la ruta que hicimos pues fue de sur a norte, es decir, empezando por el desierto de Wadi Rum, subimos después hasta Petra, desde Petra hasta Amán, de Amán a Jerash y finalmente visitamos el castillo de Aglun, que además queda muy cerca de la frontera norte para volver a cruzar a Israel y hacer la parte del norte que nos faltaba, es decir, Galilea, Haifa, Acre y Tel Aviv. Es decir, que en esta ruta nos faltó a nosotros hacer Cesarea, que queda muy cerquita de Haifa y de Acre, pero no pudimos porque, bueno, pues ese día llovía bastante, entonces enseguida se hizo de noche, pero en cualquier caso creo que es importante incluir Cesarea también en la ruta, por todo el tema histórico que tienen estas ruinas, pues bueno, creo que Cesarea también debería ir incluida en esta ruta. Entonces, simplemente comentaros que aunque esta fue la ruta que hicimos nosotros, vosotros en vuestro caso podéis montarla de manera diferente, sobre todo dependiendo de cuál sea el aeropuerto al cual llegáis. Sí que es verdad que se van ciertas horas en el cruce de las fronteras, así que si podéis montar el viaje de manera que solo crucéis la frontera una vez, pues mucho mejor, que si tenéis que cruzarla dos veces, pues vais a perder más tiempo. Y esto nos lleva a hablar al tercer punto, muy importante, yo creo que es el punto más importante de todo este vídeo de información, y es el tema del cruce de esas fronteras entre Israel y Jordania. Son tres las fronteras que conectan los dos países, la del norte, la del centro y la del sur. Bueno, la del centro en realidad no es centro, sino que es un poquito más al norte también. En el caso de la frontera norte, debes de saber que si cruzas desde Israel a Jordania, el impuesto de salida israelí es de 105 shekels. Además, al entrar a Jordania deberás pagar el visado, que cuesta 40 dinares. En el caso de la frontera Allenby, si cruzas desde Israel a Jordania, debes saber que el impuesto de salida israelí es el más caro que en cualquier otra frontera, 176 shekels y en las demás 105. Además, el visado para Jordania no está disponible a la llegada y eso significa que tienes que solicitarlo en la embajada jordana de Ramallah. En el caso de que cruces de Jordania a Israel, deberás saber que si te has quedado más de 2 noches en Jordania, tendrás que pagar una tasa de salida de 10 dinares. Por último, en la frontera más al sur, debes saber que si cruzas desde Israel a Jordania, el impuesto de salida israelí es, al igual que en la norte, de 105 shekels. Además, debes saber que el visado para Jordania es gratis, pero siempre y cuando vayas a pasar al menos 3 noches en Jordania. Si no cumples las 3 noches, te penalizarán con 10 dinares si solo has estado 2 noches y 60 dinares si has estado 1 o ninguna noche. Además, si sales de Jordania por otra frontera, también te penalizarán con 10 dinares, aunque hayas cumplido las 3 noches. No tendrás ese problema si sales por aire, puesto que no te cobrarán nada y en ese caso da igual el número de noches que hayas estado. Os voy a dejar la web donde hablan y donde dan todos los datos de estas fronteras. Ahí tenéis los horarios, hay algunas que abren las 24 horas, pero hay otras que no, así que debéis tener muy en cuenta los horarios. Entonces, más que nada como recomendación, pues bueno, por si se os alarga un poco el tiempo de espera, pues importante que os llevéis algo de comida y agua sobre todo, para, bueno, más que nada, pues porque a lo mejor os estáis 3 horas ahí, si os da la hora de comer, pues bueno, pues podéis aprovechar y comer algo mientras estáis haciendo las colas. Llegados
a este punto, otro tema importante es el coche de alquiler. Y es que en este viaje, tal como lo montamos nosotros, tuvimos que alquilar 3 coches diferentes porque no está permitido cruzar las fronteras entre Israel y Jordania con coche de alquiler. Entonces, esto implica que antes de cruzar la frontera tienes que dejar el coche de alquiler, llegar a la frontera con taxi o con bus, cruzar la frontera andando y una vez llegas a la parte del otro país, entonces pues lo mismo, coger un taxi o un bus que te lleve al lugar más cercano donde puedas alquilar un nuevo coche, alquilar otro coche y así. Entonces, en nuestro caso, el primer coche lo alquilamos en el aeropuerto de Tel Aviv y lo devolvimos en el aeropuerto de Eilat. El segundo coche lo alquilamos en el aeropuerto de Aqaba y lo devolvimos en Amán, en la capital. Y el tercer coche lo alquilamos en el Mar de Galilea, bueno, en Tiberíades, y lo devolvimos ya finalmente en el aeropuerto de Tel Aviv. Así que, bueno, este es un tema que también hay que llevar bastante organizado y cuadrar, sobre todo los días y los horarios aproximados en que vais a poder recoger el coche y lo vais a devolver. Así que en nuestro caso fueron 3 lugares los que nos quedamos sin coche, digamos, que fueron desde el aeropuerto de Eilat hasta la frontera. De ahí cogimos un bus que además estaba súper bien de precio, ya os dejo toda la información. Entonces, en las fronteras, tanto de Israel a Jordania como de Jordania a Israel, cuando llegas al otro país, siempre te vas a encontrar taxis esperando, o sea que no os creáis que vais a llegar allí y no vais a encontrar absolutamente a nadie, porque claro, tener en cuenta que la frontera está como una especie de zona desértica, que no hay nada, pero sí que vais a encontrar los taxis que están allí esperando a los turistas. Recuerdo que había unos carteles con los precios, porque digamos que lo que hacen es poner un precio oficial, entonces entre ellos tampoco no se crean competencia y todos aplican el mismo precio. Y da igual que cojas uno o que cojas otro, porque todos aplican el mismo precio, lo cual me parece estupendo. Entonces, relacionado con el tema de los coches, muy importante, el seguro que tú contratas cuando alquilas el coche no cubre algunas carreteras que están en territorio palestino, que están en Cisjordania. Entonces, si tenéis algún problema con el vehículo en esas carreteras, pues que sepáis que el seguro no os va a cubrir ahí. Normalmente te avisan de esto, pero bueno, por si acaso, no está de más que lo preguntéis para saberlo seguro y dejarlo muy claro desde el momento en que te están dando las llaves del coche, porque ahí ya sí que es vuestra responsabilidad. Si queréis transitar por estas carreteras, pues bueno, pues mucho cuidado, sobre todo porque en caso de que pasara algo, el seguro del vehículo de ellos no cubre. Y otra cosa más relacionada con Cisjordania y con el coche de alquiler es el GPS, y es que a veces es un poco misión imposible encontrar en el GPS algún lugar de Cisjordania. ¿Por qué? Pues porque simplemente no lo reconoce. Entonces, en este caso, pues al final puede ser que si un lugar no lo reconoce el GPS del coche, pues bueno, tengáis que ayudaros un poco con el GPS del teléfono, etcétera. Yo lo que suelo hacer y lo que me va muy bien, además no solo en este país, sino en general suelo hacerlo siempre, es que en Google Maps, que es donde yo previamente cuando organizo el viaje, pues me marco con todas las banderitas y tal, me marco los lugares que quiero visitar. Entonces lo que hago es descargarme ese mapa mío, donde están todas mis anotaciones, me lo descargo, de manera que después cuando estoy en el país puedo usarlo, lo tengo descargado y puedo usarlo offline sin necesidad de tener internet, y en muchas ocasiones quizás nos va incluso mejor que un GPS del coche, así que también puede ser una opción que os pueda ir bien. Bueno, y venga, vamos a otro punto importante de la lista, que es el Shabbat, el día festivo de los judíos. Tenéis que tener muy en cuenta cuando montéis vuestra ruta cuándo es Shabbat, dónde os cae a vosotros en la ruta pasar el día de Shabbat. ¿Por qué? Pues porque ese día, el Shabbat, es su día festivo, y como día festivo que es, cierran todo. Casi podríamos decir que se paraliza el país. Está todo cerrado, no hay transporte público, sí se puede encontrar taxis, creo, pero no hay transporte público. Así que mucho cuidado qué queréis hacer o dónde os cae el Shabbat, porque puede ser que ese día no podáis hacer lo que teníais en mente. Si os cae en días que estáis en Jordania, pues mucho mejor, porque entonces no lo vais a notar, y puede ser interesante pasar el Shabbat en Jerusalén para ver qué tal es. Eso sí, si pasáis el Shabbat en Jerusalén, pues bueno, que sepáis que seguramente en la zona, al menos en la zona judía, os vais a encontrar todos los comercios cerrados y os vais a encontrar restaurantes cerrados, etc. Seguimos, venga va, tema de visitas a los lugares turísticos. Vamos a
hablar ahora un poco de la parte jordana. Y es que en Jordania las visitas turísticas se pagan todas y no a un precio barato. Es un poquito elevado el precio de las entradas y las visitas culturales en Jordania. Así que lo mejor y lo más con lo que os vais a ahorrar más dinero, es muy recomendable comprar el Jordan Pass, porque en el Jordan Pass os van a entrar todas las visitas, incluida Petra, y también os va a entrar la visa de entrada, el visado de entrada al país, que son aproximadamente unos 40 dinares. El precio del Jordan Pass es de 100 euros aproximadamente al cambio, y la única visita que no se incluye en el Jordan Pass es el Petra by Night, el espectáculo de Petra by Night. Sí que entra la visita de Petra de día, normal, pero no entra la visita de Petra by Night, que recuerdo que valía como unos 17 euros o así al cambio, más o menos, os lo dejaré escrito. Sin embargo, las visitas culturales a Israel, pues todo gratis, menos Masada. La verdad, se agradece muchísimo porque Israel es un país muy caro de nivel de vida en general, pero después, pues la verdad que todas las visitas a los lugares religiosos es todo completamente gratuito, así que una vez estás en el país, pues no vas a tener, digamos, un gasto extra en las atracciones turísticas, porque ya os digo, todo lo que visitamos, todo lo que podéis ver en todos los vídeos que hemos ido publicando de Israel, todo absolutamente es gratis, menos Masada. Masada sí que cobran entrada, entonces os dejo la web donde podéis tener toda la información, porque hay diferentes tipos de entradas en función de la edad, o de algunas personas pues tienen descuento también en la entrada, y después también hay diferentes precios en función de si cogéis solamente la entrada o cogéis también el funicular. Incluso el precio también cambia si en el funicular coges solamente la ida o coges la ida y la vuelta. En nuestro caso cogimos la entrada de 2 adultos normal más el funicular de vuelta, porque lo que hicimos fue subir la ida andando y la vuelta sí que la hicimos bajando en el funicular. Entonces, ¿qué debéis saber también en cuanto a la entrada de todos estos lugares de carácter religioso? Y es que tenéis que tener en cuenta que hay muchísimas personas que para ellos es muy importante ese día que están ahí, así que sobre todo pues mostrar respeto hacia los lugares que visitéis. Y bueno, pues intentar estar en silencio, porque a veces en los lugares turísticos pues se aglomeran muchísimas personas. Sobre todo mucho silencio y mucho respeto, porque para muchísimas personas que están ese día, en ese momento ahí, es algo que llevan soñando toda su vida. Así que por respeto a todos ellos, pues bueno, tanto si vuestra visita es por temas religiosos como si no lo es, tener respeto, estar en silencio y dar un poco de margen a las personas que están allí visitándolo, darles su tiempo y ya está. En cuanto a la entrada a los lugares que son judíos o musulmanes, en principio si sois cristianos no vais a tener problema para entrar a ninguno de los lugares, os van a dejar entrar en todos los lugares, pero sí que si sois judíos seguramente solamente os van a dejar entrar a los lugares judíos, y si sois musulmanes pues seguramente no podréis entrar a los lugares judíos y solamente podréis entrar a los lugares musulmanes. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que en Jerusalén, en la zona de la explanada de las mezquitas, hay un horario. Entonces, digamos que hay unas horas donde se puede entrar como turista, no hay problema, pero hay ciertas horas que toca como una campana o una sirena, y a partir de ese momento los turistas deben desalojar toda la zona de la explanada. No me refiero solamente a la mezquita propiamente dicha, sino toda la zona, todos los jardines. Debes abandonar esa zona como turista, porque durante ciertos periodos de tiempo cada día, pues digamos que esa zona queda reservada solamente a los musulmanes y al resto y a ellos, lo cual me parece genial. Así que os dejo también todo el horario escrito para que tengáis en cuenta. Aún así, a lo mejor puede ser que cambie en el futuro, así que lo más importante es que consultéis en cada momento con la web oficial. Venga, vamos acabando. Y llegamos a uno de los temas más controversiales de este viaje, que es Palestina. Lo que nosotros conocemos como Palestina son 2 zonas en realidad, sería la zona de Cisjordania y la zona de Gaza. La zona de Gaza ahora mismo no se puede visitar como turista, está prohibida la entrada porque es una zona que está permanentemente en conflicto desde hace unos años, así que me imagino que solamente puedes entrar como periodista o como acreditado especial, pero no como turista. La zona de Cisjordania, en principio se puede entrar, no hay ningún problema como turista. Nosotros pasamos un día allí
y muchísimas personas visitan, muchísimos turistas que hacen el viaje a Israel en agencias organizadas o en grupo y tal, sí que visitan, se suele visitar normalmente la ciudad de Belén, porque es el lugar donde nació Jesús, pero normalmente no se suele visitar más que Belén y la iglesia de la Natividad y poco más. Sin embargo, yo os aconsejaría que si tenéis tiempo, pues que visitéis alguna ciudad más de Cisjordania, por ejemplo Ramala o por ejemplo Hebrón, que fue la que visitamos nosotros, bueno, pues para conocer un poco también esta zona, porque al final es una experiencia, quizás no es tanto lo que ves o no vas a ver cosas tan bonitas turísticamente hablando, pero bueno, creo que es una experiencia como viajeros también conocer estas zonas. Y por ejemplo en Hebrón la atracción turística más importante es la tumba de los patriarcas, que bueno, pues tanto por religión como por historia pues es un lugar que tiene bastante importancia y que también algunos visitan. Y en cuanto a la seguridad en Cisjordania, pues bueno, en principio la seguridad para los turistas no hay problema, se puede entrar sin problema y es un lugar seguro para el turista, pero sí que es verdad que, bueno, pues es una zona que está en conflicto, entonces hay veces o temporadas que la situación puede estar más tensa. Pues bueno, sobre todo me parece muy importante que si vais a visitar esta zona, pues los días previos a vuestro viaje que estéis muy pendientes de las noticias para saber cómo está la situación en ese momento concreto, porque a lo mejor yo ahora mismo os estoy diciendo en este vídeo que para nosotros fue totalmente seguro, no tuvimos ningún problema, pero puede que cuando vosotros hagáis el viaje pues la situación haya cambiado, han dejado de producirse atentados durante los últimos años tampoco, así que bueno, pues es importante que tengáis en cuenta sobre todo cómo está la situación para saber si es más seguro o menos seguro que podáis entrar en Cisjordania. Y bueno, pues si os decidís a visitar Cisjordania, que sepáis que una vez allí, pues lo que os vais a encontrar es personas muy amables, personas que tal vez se van a sorprender un poco de encontrar turistas y de ver que hay personas interesadas en conocer su zona. Y bueno, personas que os van a tratar muy bien, tanto las personas palestinas que podáis conocer en los comercios o en los lugares que vayáis a visitar, como todos los soldados israelíes que hay en los puestos de control de las atracciones turísticas. Por ejemplo, en el caso de Hebrón hay algunas calles donde literalmente hay un puesto de control porque pertenece a una zona u otra, entonces tanto los soldados como todas las personas que nos encontramos, pues la verdad es que fueron muy amables. Los soldados en general son bastante jóvenes, hablan inglés y bueno, pues no hay problema. Y bueno, pues con esto ya daríamos por acabado el vídeo de toda esta información. Deciros que aparte de todo lo que os he contado, si tenéis cualquier tipo de duda o necesitáis consejo de lo que sea, podéis dejarme un comentario abajo en el vídeo y bueno, pues estaré encantada de ayudaros a organizar este viaje. Y bueno, que es un viaje que vale muchísimo la pena hacerlo por vuestra cuenta. Y bueno, que es un poco un viaje así más aventurero, pero que os atreváis y que aunque hay todo este tipo de cosas que tenéis que tener en cuenta, pero la verdad es que programándolo y haciéndolo con un poquito de previsión, pues bueno, no vais a tener ningún problema y después es un país que creo que se disfruta muchísimo haciéndolo por tu cuenta. Así que bueno, pues hasta aquí el vídeo, podéis comentar lo que queráis y si os ha gustado, pues por favor un like, si no estáis suscritos os invito a suscribiros y activar la campanita para tener las notificaciones activadas y enteraros cada vez que publique un vídeo y os veo enseguida, espero que sea muy pronto, estamos preparando ya algunos viajes o algunas escapadas porque la verdad es que con toda la que está cayendo en esta época de la pandemia, pues bueno, vamos a intentar hacer algunos recorridos ya en cuanto podamos y bueno, pues enseguida volvemos a estar aquí con nuevos viajes y nuevas historias.